Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la iglesia en tu casa. Este día vamos a tener otro tema. El tema anterior que expusimos fue para aclarar en cuántas partes estaba dividida la Biblia, ¿verdad? Está dividida en tres partes, ¿verdad? Está dividida del libro de Génesis al libro de Deuteronomio, se le conoce como el libro de la ley o Moisés. Del libro de Josué hasta el libro de Malaquías se le conoce como el libro de los profetas. Y desde Mateo, o del Evangelio según San Mateo, hasta Apocalipsis, se le llama el Nuevo Testamento. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a empezar este estudio con una oración. Oremos. Yahweh Padre nuestro, Señor, tú que estás en el cielo y aquí Padre Santo entre nosotros, mi Señor, en tu palabra, en tu espíritu, en ese servicio, en nuestros corazones, Padre, en nuestros pensamientos, santificado y glorificado sea tu perfecto y santo nombre por todos los siglos, mi Señor. Padre, te damos las gracias a ti, mi Señor, y te pedimos de todo corazón, mi Señor. Te pedimos que si es de acuerdo a tu santa voluntad y gloria, toques a las personas que están mirando este video, que toques su corazón, que toques su mente, mi Señor, que les abra los ojos, que les abra los oídos, Padre Santo. Y sobre todo a este servidor tuyo, que me ayudes a llevar tu palabra, tu enseñanza, de acuerdo a lo que tú lo tienes ya diseñado, mi Señor, ya lo que tú tienes planeado, Padre Santo. No permitas que yo ponga una doctrina falsa en los corazones de esas personas, ni me permitas, Padre Santo, llevarlos por una senda equivocada. Te pedimos todo esto, mi Señor, porque humildemente reconocemos delante de tu presencia que nosotros no somos merecedores de nada, que nosotros no tenemos derecho absolutamente a nada, y que tú, mi Señor, tú no nos debes nada. Por eso mismo te lo pedimos y lo recibimos de tu santa mano con acción de gracias, en el nombre de tu bien amado Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Amén, Padre. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Como les decía en un principio, le hicimos un acercamiento a la cámara para que ustedes vean la pregunta que está aquí. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Verdad? Tenemos libros para todo, tenemos libros que hablan para cómo enseñarnos a hacer mecánica, ¿verdad? O sea, darle mecánica al mantenimiento de los carros. Tenemos libros de costura, tenemos libros de cocina, tenemos libros que enseñan a ser maestros, tenemos libros para enseñarnos a leer, tenemos libros para enseñarnos a hacer las matemáticas, tenemos libros para todo. Y nos gusta aprender, ¿verdad? Este es un libro único, es un libro hermoso, pero ¿para qué sirve? ¿Acaso sirve para la religión? ¿Sirve para el entretenimiento? ¿Sirve para la división? ¿Promueve la ficción? ¿O sirve para la educación? ¿Verdad? ¿Sirve para la religión? Si este libro, la intención de este libro, de la palabra de Dios, fuera para la religión, la palabra religión nada más se encuentra 2 veces en la Biblia. En algunas versiones viene hasta 5 veces. Entonces no es acerca de la religión. Se trata de entretenimiento. Muchas veces se han escrito y se han hecho películas, ¿verdad?, acerca de lo que está aquí mismo en esta palabra. Se han hecho películas de Moisés, se han hecho películas de Jesús, se han hecho películas del rey David, se han hecho películas de varias cosas, ¿verdad? Aún en nuestros días tenemos la Pasión de Cristo, tenemos los 300, ¿verdad? Los 300, en primer lugar, en la película se basa, según ellos, en un hecho que ocurrió con los espartacos. Y en esa película el héroe de la película era Leónidas. Pero ¿sabían ustedes que esa historia viene aquí en la Biblia? Los 300 no eran espartacos, eran hebreos. Y el nombre del que los guiaba no era Leónidas, ese se llama Gedeón, ¿verdad? Tenemos historias, películas de Sansón, tenemos películas de Hércules. Hércules es, en nuestros días es más popular Hércules que Sansón. Pero hay una diferencia, porque Hércules
es ficticio. Mientras que Sansón es real. Sansón está aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces, a pesar que no es para entretenimiento, podemos usarlo para ir inculcando a los niños con historias que vienen en la Biblia. Vienen historias que mueven al interés a las personas, ¿verdad? Para que abran la palabra, para que abran la Biblia y empiezan a leer, ¿verdad? Aquí hay de todo, hay ejemplos de todo aquí en la Biblia. A eso vamos a ir ahorita, ¿verdad? Se hizo para división, para dividir, no como lo usa el ser humano. El ser humano lo usa para dividir razas, para dividir sectas, para dividir doctrinas, ¿verdad? Pero no, o sea, el simple hecho es de que la Biblia es para dividir al pecador del no pecador. Para eso esa es la única división que hace aquí Dios, ¿eh? Divide el pecado, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y divide el cuerpo, la carne, los ligamentos y hasta el alma. Esa es la única división con que se busca Dios, dividirte a ti, apartarte a ti de una vida inútil, una vida llena de pecado, llena de ignorancia, atraerte a una vida honesta, una vida que traiga armonía a todos los que te rodean, que les traigas paz. Para eso es esta palabra, ¿verdad? ¿Sirve para promover la ficción? No, porque contrario a lo que se cree, las religiones griegas y la religión romana, ¿verdad? Se les llama mitología. Esas sí están promovían la mentira porque promovían mitos. La palabra de Dios, si decimos que esto promueve la ficción o que esto es un libro de ficción, entonces decimos que el creador de todo el universo es un mentiroso. Pero entonces, ¿cómo explicamos entonces de que aún la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo? Entonces decimos que Jesús es una ficción, es una mentira. La muerte es una mentira, el infierno es una mentira, ¿verdad? O el lugar del castigo es una mentira, no, ¿verdad? ¿Sirve para educación? Claro que sí. Para eso es a lo que sirve la Biblia. La Biblia es, así como les dije, hay libros para pintar, para enseñarnos a pintar, para enseñarnos a decorar, para enseñarnos a plantar, a plantas, árboles. Hay libros para todo. Este libro, esta palabra de Dios, esta Biblia hermosa, es una guía, para darnos una educación espiritual. Aquí en la tierra podemos tener educación académica, ¿verdad? Y tenemos una educación antes de que entremos, ¿verdad? A la escuela. La primera educación que recibe el ser humano es en su propia casa, en su propio hogar. Es donde aprendemos la identidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? La educación que recibimos en la casa es muy fundamental. Es la primera, ¿verdad? Y de ahí viene la educación académica. Perdón, pero aún así, esas dos educaciones son incompletas, porque no te lleva a la vida que Dios tiene planeada para ti. Es una educación, la educación espiritual es necesaria porque no se trata de nada más de cómo vivir aquí en la tierra, sino aprender a vivir como viven los que están allá con Dios. Mucha gente no entiende, prefiere vivir con la creencia, ¿verdad?, de que al morir mágicamente nos transformamos en un ángel y nos vamos con Dios. Usa tu sentido común. Si todas esas personas que fallecen todos los días, aquí no vamos a juzgar a nadie, nomás lo que queremos establecer es un punto, ¿verdad? Un punto en el cual podamos usar nuestro sentido común, ¿verdad? Si todas esas personas que han fallecido, gente ladrona, gente asesina, adúlteros, borrachos, drogadictos, ¿verdad? O sea, secuestradores, violadores. O sea que toda esa gente
al morir se transforman, se vuelven un ángel, se van con Dios. ¿Qué lógica tiene eso? Usa tu sentido común, ponte a pensar un poquito. Entonces Dios es Dios de pecadores, es Dios de violadores, Dios de asesinos. Todos los que están ahí arriba con Él, esos son. Si eso fuera cierto, entonces el cielo es algo como lo que estamos viviendo aquí. El lugar donde está Dios es una cosa similar a esta, entonces, ¿verdad? Pero Dios no, en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9, empezamos en el versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, aquí la Biblia lo establece claramente que ninguno que tenga ese tipo de características heredarán el reino. No importa todo lo que queramos a las personas. Ustedes, los que tengan familia, ustedes dejarían que vivieran con ustedes. Si ustedes son padres de familia y tienen hijos y tienen hijas en su casa, dejarían que entraran violadores, asesinos, ladrones, borrachos, estafadores a su casa. ¿Los dejarían entrar? Entonces, usando ese razonamiento, ¿cómo creen ustedes que Dios va a permitir que entren ese tipo de personas a donde está Él? Todo se volvería a corromper. Fue una de las causas por las cuales Él expulsó a Satanás. Él expulsó al diablo de donde estaba. Él lo expulsó de donde estaba Dios. ¿Por qué? Porque Él no acepta ese tipo de conductas con Él. Entonces, la Biblia viene a enseñarnos cómo actuar. Porque nadie se transforma al momento de morir. Tenemos todo lo que tenemos aquí de vida mientras estamos vivos para aprender a comportarnos para ese lugar que está allá, más allá de lo que podemos entender. Es la decisión de cada uno de ustedes si quieren aprender o no quieren aprender, ¿verdad? El reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Dios es un reino de orden. Si el reino de Dios es un reino de justicia y es un reino de orden, lo que Él quiere es que se mantenga así, ¿verdad? Donde está Dios, los seres que habitan con Él son amorosos, son considerados, se aman unos a otros, se ayudan unos a otros. Allá dice la Biblia dice que allá no hay muerte, no hay más lágrimas, no hay más sufrimiento. Donde está Dios no hay envidias, no hay robos, no hay asesinatos, no hay violaciones. Entonces todo eso tenemos que dejarlo aquí, ¿verdad? Yo les pido que recapaciten un momento, usen su lógica. Usen su lógica. Aquí en la tierra dice uno el karma, que lo que haces mal regresa hacia ti. Entonces, ¿cómo va a ser posible que después de toda una vida que nosotros no nos importa a Dios, vemos cómo mucha gente desperdicia su tiempo, nunca se acerca a Dios, nunca abre la Biblia, nunca le interesa nada de Dios, pero en cuanto muere, se vuelve, todo se vuelve alrededor de Dios? Si viviste una vida dedicada a la vagancia, una vida sin rumbo. Entonces, ¿cómo esperamos, verdad? ¿Cuál es la lógica en que al morir te vas a convertir en algo que nunca fuiste? Dios nos da una oportunidad para cambiarnos
aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso es muy importante. Eso es una educación espiritual, para llegar a tener la oportunidad de estar donde está Él, ¿verdad? Ok, entonces la educación espiritual dice que se compone de tres partes. Son tres niveles. Haz de cuenta como por ejemplo en la educación académica tenemos, ¿verdad? Tenemos la educación primaria, la educación secundaria y luego tenemos la preparatoria o el bachillerato, ¿verdad? Y sigue la universidad. Asimismo, la Biblia también nos enseña en tres niveles. Se ha hecho es tanta la confusión y tanto el desorden que a veces hay gente que apenas está para la primaria y entra en las clases de la universidad. Hay gente que está en la universidad y entra en las clases de la primaria. O sea que son mensajes mezclados que no llevan ningún orden. Por eso Dios puso un orden desde un principio aquí en la Biblia y se los voy a mostrar. Entonces la palabra de Dios, la educación espiritual, consta de tres partes: disciplina, conducta y perfección. Cuando leemos en el primer libro, como quedamos, la primera división desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿verdad? El libro de la ley es el libro de las reglas. O sea que eso es para usarlo como disciplina. El tema principal en los libros desde Génesis hasta Deuteronomio, el tema principal ahí, el tema para aprender es disciplina. ¿Qué quiere decir la palabra disciplina? Dice que viene del griego sofrónimos, dice derivado de sofrón, ¿verdad? Aquí lo vemos, literalmente salvando la mente, o mejor dicho, rescatando la mente. Dice que primeramente es una advertencia o un llamado a la cordura. ¿Por qué? Porque sin disciplina vivimos sin un plan, vivimos como unos locos, como unas personas como lo que se promueve ahorita, dice, vive día a día, vive el momento, ¿sí? Entonces, dice que el pago del pecado, o sea, el pago de servirle al mundo, el pago de trabajar en el mundo, de vivir nuestra vida mundana, es la muerte, y hasta ahí. Si queremos algo más, tenemos que aprender. Dios nos quiere dar la oportunidad, quiere educarnos para estar donde está Él. Sin esa educación, ¿cómo vas a lograr llegar con Él? ¿Verdad? Tenemos que aprender. Dios es un Dios de sabiduría, no es un Dios de ignorancia. Vivimos ignorantes porque nosotros queremos. Hay tantas versiones de la Biblia, ahorita al alcance de todo mundo, que no hay pretexto para no leerla. ¿Ok? Entonces vamos al segundo. La conducta, ¿verdad? Del libro de Josué, desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías, que se conoce como el libro de los profetas, el tema principal allí para aprender es la conducta, cómo se comportaban los profetas. En todos estos libros vienen ejemplos, ¿verdad? Viene Josué mismo, viene Samuel, viene el rey Saúl, que fue el primer rey que escogió el pueblo para ellos. Viene el rey David, viene muchísimos más, o sea, viene Elías, Eliseo, viene Esther, viene Ruth, viene Ezra, todos los profetas. A través de todos esos ejemplos, Dios nos va poniendo ejemplos de comportamiento. Dios siempre cuando escoge a un profeta lo agarra, lo pone como muestra para que así aprendan todos los demás a comportarse como ese profeta lo hace, como ese apóstol lo hace. Pero ¿qué ha hecho? Ustedes leen en la Biblia, muchos de ellos fueron golpeados, fueron apaleados. Ese fue el pago por ser diferente, por comportarse como Dios quiere. Y eso es lo que dice Jesús. Vino Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, y lo maltrataron, lo golpearon, ¿verdad? Hasta que lo crucificaron y lo mataron. Entonces, lo que viene en el libro desde Josué hasta Malaquías, el tema para aprender allí es cómo comportarnos, ¿verdad? Cómo vivir una vida que agrada a Dios, ¿verdad? Dice que viene del griego, la palabra conducta viene del griego agoge, que viene de agó, guiar, propiamente indica enseñanza,
figurativamente, entrenamiento, una vida guiada, una vida con dirección, una vida de ejemplo. Eso lo podemos aprender desde Josué hasta Malaquías, pasando por los Salmos, por Daniel, por Miqueas. Tenemos el ejemplo de Jonás, Joel, muchísimos, muchísimos, Ezequiel, Isaías. Todos esos son ejemplos, cómo Dios lidiaba con las personas, cómo Dios les mostraba, siempre pone un ejemplo Dios, ¿verdad? Entonces, lo que se considera el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, el tema principal allí es Jesús, ¿verdad? Entonces, el tema para aprender, la lección para aprender en eso es la perfección. La perfección dice que es la disciplina y la conducta trabajando juntas. Eso es lo perfecto. Una persona disciplinada y con una excelente conducta es lo que Dios busca que tú aprendas a hacer para que puedas tú llegar a ser un excelente sirviente, un buen sirviente, un buen esposo, un buen padre de familia, un buen hermano, un buen trabajador, un buen servidor de Dios, un buen servidor para todos los demás, porque a eso es a lo que somos llamados, a servir, no que nos sirvan, ¿verdad? Entonces, la perfección dice que viene del griego teleosis, ¿verdad? Que indica un cumplimiento, una culminación, una perfección. Dice, llegar al término de un proceso determinado, o sea, llegar al término de la educación que Dios quiere proveer para todos nosotros. Todo eso está aquí en este libro. Es decisión de cada quien. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que la verdadera ciudadanía de todo ser humano está en el cielo. Lo que quiere decir con eso es de que nadie nace dentro del reino. Desde que nacimos fuera del reino. Entonces tenemos que aplicar para llegar a esa ciudadanía. ¿Qué se necesita para aplicar para una ciudadanía? Vamos a usar el ejemplo de aquí, de Estados Unidos. Para aplicar para ser un ciudadano de aquí de Estados Unidos, necesitas tú saber de 4 áreas. Necesitas tú saber de las leyes, del lenguaje, de la historia y de las costumbres. Del lugar donde tú quieres aplicar para ser ciudadano. Ok. ¿Qué vamos a hacer si nunca hemos abierto la Biblia para aprender cómo Dios quiere que vivamos? ¿Qué vamos a hacer en un reino? ¿Qué vas a hacer tú en un reino? En el reino de Dios, si tú no conoces el lenguaje de Dios, si tú no conoces las leyes de Dios, si tú no conoces las costumbres del pueblo de Dios, y si tú no conoces la historia de Dios, dime tú, usa tu lógica, ¿qué vamos a hacer en un lugar así? ¿Qué vamos a hacer? Llegaríamos a ser somos unas personas totalmente ignorantes de lo que es el reino de Dios. Somos unas personas ignorantes de lo que está en la Biblia. Deja de pensar de que la Biblia es un libro anticuado. Danos la oportunidad de mostrarte de que este libro es útil, ¿verdad? Es útil. Dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y es útil para corregir, para enseñar, para educar, ¿verdad? Entonces, Dios está dando una oportunidad a todo el mundo. Antes las Biblias estaban inaccesibles para la gente. Y las Biblias que había estaban en latín, no estaban en idiomas que no podías entender. Las Biblias estaban al acceso solamente de las personas con mucho dinero. Pero ahorita las Biblias están al alcance de todos. Bendito sea Dios. Bendito sea Él que nos permite a todo mundo llegar a tener una Biblia en sus manos. Ábrela, léela, empieza a conocer, ¿verdad? Yo por eso les digo, ¿qué haríamos en un reino donde no conocemos ni las leyes, ni el lenguaje, ni la historia, ni las costumbres? Todo eso está aquí en la palabra de Dios. Para eso sirve. Es una educación para el lugar que vamos a ir después de morir. No todo está aquí en la tierra.
Dice que en la tierra todos somos pasajeros, nada más estamos de paso. El tiempo que estamos aquí en la tierra es lo único que tenemos de chance de llegar a conocer de Dios. Dice, busquen a Dios ahora que se deja encontrar. Porque viene un tiempo, ahorita estamos viendo tiempos muy difíciles, viene un tiempo en el cual desearíamos tener una tarde para sentarnos y abrir este libro de vida y permitirle a Dios, porque Él es el único que sabe cómo es la vida donde está Él. Aquí podemos encontrar libros que dicen que 15 minutos en el cielo, que 1 hora en el cielo, pero esta es la palabra de Dios. Aquí está su verdad. Todas las preguntas que tú tienes están aquí, pero tú prefieres escuchar las historias de la boca de otras personas. Es la salvación de cada quien, la salvación de morirnos en la ignorancia. El plan de Dios es de que el hombre sea salvo, pero no te importa, no nos importa muchas veces porque estamos viviendo en tiempos de que tenemos que trabajar, tenemos que proveer, y el diablo siempre nos pone pretextos, una y otra cosa. Entonces, para esto sirve la Biblia, para darnos una oportunidad de salvación, de no perdernos, de no ser como el pasto, que se seca, se muere y se acabó. Dios tiene una cosa para cada uno de nosotros, un plan. ¿Quiere llegar a donde está Él? Entonces, yo les recomiendo esto, ¿verdad? Búsquense una Biblia, ábranla y empiecen a entender, empiecen a leerla. Aquí poco a poco nosotros, si nos dan oportunidad, los vamos a ir mostrando poco a poco cuál es la buena voluntad de Dios. Muchas gracias, les quiero agradecer. Antes de irnos les quiero agradecer por el tiempo que dedican, ¿verdad? Porque su tiempo es valioso y yo les doy las gracias por darnos la oportunidad de detenerse un poco y sentarse a ver el video, ¿verdad? Ojalá y que lo que estamos exponiendo les sea a ustedes útil, que les sea de bendición, que les abra los ojos, porque Dios es el único que abre los ojos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Espero que le den un me gusta y por favor, suscríbanse si quieren suscribirse o déjenme comentarios, preguntas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. El ejemplo de la perfección es Jesús, porque en Él estaba la disciplina y la conducta juntas, ¿verdad? Él es el ejemplo perfecto, es el estándar de lo que es un sirviente perfecto, ¿verdad? Jesús era un hombre disciplinado y con una conducta excelente. Eso es lo que se enseña en la perfección. A eso es a donde quiere Dios guiarnos, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Que la educación es importante. Si consideramos que la educación académica es importante, imagínense ustedes, ¿qué más importante es la educación espiritual? Como les dije una vez, se los vuelvo a repetir, usa tu lógica. Todo lo que está aquí en la Biblia es para tu beneficio, para el beneficio de los que te rodean, para nuestro beneficio y para el beneficio de todos los demás, ¿verdad? Es aprender a vivir en armonía, ¿verdad? Es transformarnos, dejar las envidias, dejar el odio, dejar el orgullo, el egoísmo. Esta es la guía cómo aprender a librarnos de todo eso, porque mientras vivas en egoísmo, vivas con odio, vivas con rencillas, con pleitos, con arranques de coraje, aún sigues viviendo en la ignorancia. Date una oportunidad, dale a la Biblia una oportunidad de enseñarte qué hay más allá. Gracias.